El menú de acceso a la plataforma i4Flex se proporciona a un usuario de prueba. Bueno, tenemos la publicidad de la convocatoria y de las entidades financiadoras. Accedemos al dashboard principal donde podemos ver los 4 servicios de la plataforma con sus diferentes funcionalidades. Bueno, vamos viendo uno a uno cada uno de estos módulos. El servicio clasifica, tenemos el servicio de segmentación. Aquí tenemos un dashboard donde podemos filtrar a los consumidores, a los clientes de una comercializadora en función de varios parámetros, como puede ser el consumo, el tipo de tarifa, la orientación de la fachada del edificio, el tipo de contrato, si tiene instalado fotovoltaica o no, si tiene interés en puntos de recarga o la gestión de energía, etcétera. Pues, a modo de ejemplo, seleccionado el tipo de consumo residencial, por ejemplo, tarifa 2.0 TD y que tenga fotovoltaica instalada. Con el mapa como va seleccionando, por ejemplo, que tenga interés en punto de recarga, y cómo va quedando seleccionando las instalaciones que cumplen estos parámetros. Vale, volviendo al servicio clasifica, tenemos otra funcionalidad para segmentar a los clientes, que es Marketing Indicator. Esto es una metodología de alcance europeo que viene de un proyecto H2020 y bueno, se trata de estandarizar un poco la segmentación de los clientes en función de su nivel del nivel de inteligencia de los edificios para adoptar medidas de gestión energética y eficiencia energética. Entonces aquí podemos seleccionar el CUP de la instalación y bueno, tenemos un resultado total, un indicador total, el Smart Reading Indicator, tanto en términos absolutos, que es 140 al máximo, y el 100%. En el caso luego tenemos 7 criterios de impacto: confort, conveniencia, flexibilidad, salud, información al usuario, mantenimiento y ahorro. En un gráfico de araña podemos ver todos estos parámetros y aquí en la tabla los valores, el desglose de valores, tanto por los servicios como los subservicios. Un catálogo de servicios que, bueno, que también se facilita en parte, donde a modo de checklist se van valorando la capacidad inteligente de cada uno de los edificios de este Smart Etiquette. Seleccionamos varios CUPs a modo de prueba, como van cambiando los valores, el valor total, los valores de los subdominios, y aquí, pues, bueno, en la tabla los servicios de calefacción, de agua caliente, electricidad, vehículo eléctrico, etcétera, y las puntuaciones que se van obteniendo. Seleccionar alguno más para ver cómo va cambiando. Entonces, prosiguiendo con el servicio clasifica, tenemos también la funcionalidad de clustering, que está también indicada a clasificar, agrupar a los consumidores en función del ahorro que pueden alcanzar en base a algún estudio interno de la plataforma con inteligencia y también valor de consumo o la tarifa. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar 5 clústeres, podemos seleccionar el número de clúster, el tipo de tarifa, escala en 2.0 TD, y vamos a poner un ahorro máximo ahora en vez de 400 de 200. Y lo vamos a dar a clasificar, y ahora tengo la clasificación por 5 clústeres en función del consumo y el ahorro anual. En medio tenemos el punto verde que nos indica el ahorro anual medio y el consumo anual medio. Luego también estos datos los podemos descargar en un archivo Excel. Bueno, ahí tendríamos por los datos de consumo y de ahorro de cada una de las instalaciones y en qué clúster pertenece. Luego dentro del servicio clasifica también tenemos la auditoría, el servicio de auditoría virtual. Bueno, aquí podemos seleccionar uno de los edificios que tengamos en nuestra base de datos. Y luego el medidor correspondiente. En este caso solo tiene un medidor. Luego seleccionamos la fecha, el año de datos que queramos utilizar. Aquí tenemos datos históricos desde el 1 de junio de 2022. Tenemos un año completo de curva de carga. Entonces, cargamos los datos y ahí entonces en el gráfico podemos ver el consumo mensual de este medidor y bueno, también se representa la temperatura anual. Una desagregación del consumo, de las potencias contratadas, la tarifa, el tipo de contrato, etcétera. Información, digamos, de contrato y de consumo. Luego también se emiten una serie de recomendaciones de ahorro, optimización de la potencia. Aquí podemos ver estos gráficos y también un informe que se puede descargar.
adaptado pues, al proyecto i4Flex, un estudio automático de optimización de la potencia, y ven con la instalación de autoconsumo solar. Se emite una recomendación para instalar placas solares con una cierta potencia de generación. Y también pues, bueno, para descargar su informe, etcétera. Luego hay otras recomendaciones sin más generales. Podemos abrir un catálogo de recomendaciones y filtrar por el tipo de instalación, por ejemplo, una oficina, y tenemos medidas genéricas para poder aplicar. Esto puede ser útil, sobre todo eso, para las comercializadoras, dar informar a sus clientes. Bueno, volviendo a la auditoría energética virtual. Luego tenemos una serie de gráficas que están relacionadas. Vamos a seleccionar otro caso para ver. Este, por ejemplo, información de sí, pero bueno, volviendo a la curva de carga. Luego tenemos información sobre la distribución horaria del consumo semanal, tenemos la energía consumida por periodo, el coste mensual de energía, etcétera. Varias gráficas al final que vienen a caracterizar el consumo de la instalación. Bueno, pasamos al segundo servicio, el servicio soluciona. Aquí la primera funcionalidad es un analizador de consumo, entonces seleccionamos el edificio que vamos a estudiar, el medidor, el parámetro que se analiza es la energía consumida, y luego bueno, establecemos una serie de parámetros en función del uso de la instalación que nos va a decir qué día de la semana y en qué hora va a estar en funcionamiento. Por ejemplo, el típico horario de oficina de 8 a 6 laborables, bueno, día laborable pues vamos a dejar un consumo residual de 9 a 1, por ejemplo. Seleccionamos la semana de aplicación, nos vamos a datos de justificación del proyecto, le damos a analizar. Bueno, aquí nos sale el resultado del análisis, que nos salen los consumos fuera de horario y dentro de horario, y si en color más oscuro los que están por encima del promedio, y en color más claro, azul claro o naranja, los que están por debajo del promedio, y en rosa y azul oscuro los que están por encima del promedio. Aquí unos valores informativos, indicadores de promedio, tanto totales como en la hora seleccionada. Y ahora puedo hacer programar el funcionamiento del medidor en funcionamiento tipo a lo largo de la semana, activando y desactivándolo en unas horas concretas. Entonces, bueno, si marco, por ejemplo, los lunes, varias horas de 8 a 10, vamos a decir que el dispositivo se puede estar inactivo. Bueno, pues no es tan grave, por ejemplo, que los aparatos de clima no funcionan a primera hora, porque bueno, las temperaturas son más suaves. Y bueno, los domingos pues los vamos a desactivar también toda la noche, esto a modo de ejemplo. Entonces los consumos que pongo en gris van a ser aquellas horas del día donde mi consumo, digamos, donde puedo desactivar las cargas, entonces donde mi consumo es flexible. Vamos a añadir alguno más entre semanas. Esto se puede hacer manualmente o se puede importar este programa, descargamos la plantilla y lo importamos en un archivo Excel sencillo. Le ponemos el nombre del programa. ¿Como una programación para tú hacer una simulación ahora? Sí, tú declaras, registras qué horas y en qué día de la semana no es crítico que tu circuito se apague, tu carga se desactive, el medidor, o sea, por ejemplo, pues por la mañana a mí no me importa que el clima esté desenchufado de 8 a 10 de lunes a viernes. Y en los fines de semana, pues toda esta hora también ofrezco, digamos, esa flexibilidad, puedo ofrecer esa flexibilidad al sistema. Entonces, ¿en qué rango de fecha lo puedo aplicar? Bueno, lo voy a poner en este año 2023 y bueno, ya le digo guardar programa. Lo hemos guardado con el nombre test1. Entonces, se ha guardado el programa y ahora me voy al agregador de consumo, que ya puedo jugar como comercializadora, como agregador de demanda, con las instalaciones que tengo guardadas. Puedo agregar pues varias instalaciones. Por ejemplo, aquí el test1 que hemos guardado y alguno que tenía antes de prueba. Vamos a agregar estos dos medidores. Selecciono la fecha, vamos a seleccionar, por ejemplo, el 19 de julio, futuro, y le doy a agregar consumo. Entonces ya ahí puedo ver en verde, donde aparecen valores. En verde tenemos un medidor y en azul tenemos otro medidor. Donde aparecen valores son consumos flexibles, es decir, aquellos que puedo desactivar, los que he puesto en gris en la pantalla anterior. Y en
gráfica última, la de más abajo, consumos no flexibles, puedo ver aquellos consumos que no puedo desactivar, que siempre tienen que estar la carga activada. Entonces, en función del día, pues me cambiará. Y de la programación que haya elegido. Por ejemplo, un día de fin de semana, pues tenemos otro comportamiento y entonces los consumos flexibles y no flexibles son otros. En cada uno de los colores pues aparece un medidor. Entonces ya ahí tengo una demanda agregada que puedo ofrecer al sistema. Luego, en cuanto también se ofrece la funcionalidad de predecir la demanda pues, de cualquier carga. Aquí, por ejemplo, tenemos una carga de clima, que aquí tenemos en verde la predicción y luego una serie de consignas que pueden hacer reducir el consumo. Entonces, aquí en la tabla, en la gráfica de color de la derecha, en el mapa de calor, pues bueno, podemos ver en cero está, digamos, en la predicción, y si subo o bajo la temperatura, los ahorros que puedo obtener o digamos, el mayor incurrir en mayor gasto en el caso de aquí de los valores en rojo, ¿vale? Ya dependiendo de verano o invierno, de subir o bajar temperaturas. Y luego puedo filtrar aquí para tomar decisiones. Tenemos la desagregación de la carga. Cada una de las cargas, por ejemplo, esto tres líneas de una industria o tres equipos de clima. Bueno, al final una desagregación de la carga de un medidor. Puedo seleccionar una hora para ver en la pantalla y un consumo. Y entonces veo qué carga puedo desactivar a esa hora y con ese consumo. Entonces, por ejemplo, aquí pues, tendría que mantener activa la 2 y la 3, pero la 1 la tendría que desactivar si quiero que el consumo no sobrepase ese límite de 7. Y luego, por último, el paquete de Soluciona también ofrece una serie de recomendaciones, algunas más generales y otras más individuales o específicas, pues sobre la instalación que haya seleccionado. Aquí está todo el portfolio de clientes de la comercialización en cuestión. Entonces tenemos recomendaciones de optimización de potencia y de instalación de autoconsumo solar. Ya es seleccionar, puedes filtrar por cliente, edificio o algún otro parámetro y buscar la que te interese. Luego el servicio controla, la primera de las funcionalidades es el análisis de consignas. De aquí también del dashboard principal se puede seleccionar, no solo del menú lateral, podemos ir. El dashboard, el análisis de consignas, pues nos va a decir cómo se va a comportar en función de las órdenes que mandemos a la instalación nuestro equipo de clima, por ejemplo. Aquí tenemos la consigna en verde y la temperatura en gris, perdón, y la temperatura interior en verde. Entonces aquí nos dice el programa qué porcentaje de comportamiento típico se ha identificado y qué porcentaje de días están fuera, o sea, ha habido una sobrecarga, una reducción en el equipo de clima. Entonces aquí tenemos un gráfico con la distribución de horas por grado, abajo a la izquierda. Entonces tenemos en el eje horizontal la temperatura y en el eje vertical el porcentaje de horas en año que ha estado en cada una de esas temperaturas para tener una idea del funcionamiento del equipo de clima si ha estado en lo establecido, en el comportamiento estándar, que en este caso ronda entre los 24 y 26 grados, y qué comportamientos han estado fuera. Bueno, y aquí en la derecha se compara con edificios similares. Sí. ¿Es respecto al histórico de consumo o es una predicción? Exacto, este es respecto al histórico. Hace un análisis de cómo se ha comportado tu instalación en el último año. Entonces, para que te hagas una idea de cómo está funcionando y si tienes que implementar una medida de mejora. Digamos, este es más fase analítica que de actuación. El análisis de sensibilidad también, que es la siguiente funcionalidad, pues también está en esa línea. Selecciona la instalación. Entonces, bueno, te salen las consignas de invierno y verano. Esto está más orientado al clima. Y bueno, si cumples con la temperatura prefijada de 22 grados, pues digamos que el ahorro es nulo, digamos el punto de referencia, y ya si sube o baja la temperatura, pues tienes perdido ganancias. Y ya las consignas varían de verano a invierno.
Entonces, bueno, aquí está haciendo un resumen de resultados con la temperatura de referencia típica y tal. Un poco, esto está orientado sobre todo al equipo de clima. Y luego en la programación de consumo, que digamos es el alma del servicio, que es la funcionalidad más importante. Bueno, recuperas el programa que he almacenado en la parte de soluciones. O sea, se trata de llevar la solución al control real, al hardware, o sea, la solución que hemos tenido en el módulo, soluciona que active, que opere, digamos, el hardware de control que se ha instalado. Entonces, por ejemplo, cargando el test que hemos completado antes del programa, pues bueno, aquí nos sale el consumo programado flexible, que es a estas horas, y aquí está en azul cuando se tiene se está activo, y en gris cuando puedo desactivar la carga. Entonces, si le damos a administrar dispositivo, se conectará con el hardware de control, y entonces el hardware, cuando desde el software se le mande cortar o apagar el circuito, lo hará, y cuando tenga programado volver a activarlo, lo hará. También se Vale. puede Y aquí modificar. Sí. esto se hace solo en las horas que has definido antes que eran flexibles. En todas las otras no se actúa sobre ningún sistema. En la hora flexible se apagará el sistema, y en la hora no flexible se mantendrá encendido con el hardware de control. Y aquí pues me permite actualizar. Si yo ahora quiero un cambio manual rápido o tal, puedo volver a marcar o desmarcar casillas y actualizar las consignas. Y hasta, como vemos, va en tiempo real, tiene la hora actualizada ahora mismo, cuando estamos haciendo esta demo, las 12:24. Y bueno, luego abajo lo que aparece es la predicción de la curva de carga. Este sí incluye los consumos flexibles, y luego también en azul aparece la previsión de precio del coste, del coste de la energía. Entonces, bueno, ahí para ayudar en la toma de decisiones. Entonces, aquí manualmente, si ves que en una franja horaria el coste de la energía es más barato, pues igual te interesa activarlo, o un poco el juego que ofrece. Bueno, también todo se puede descargar los gráficos, etcétera. También dentro del servicio Controla se ofrece un módulo de monetización. Y bueno, aquí dirigido sobre todo a comercializadoras que pueden introducir varias instalaciones. Vamos a probar algunos. Entonces aquí te va a dar la energía producida en gráfico de barras de área. Te puede dar también la energía producida autoconsumida. Bueno, diferentes parámetros dirigidos a la monetización. Ahorro por autoconsumo, resolución diaria, año, etcétera. Y luego ya por último el servicio comunica. Empieza una de las funcionalidades, bueno, es más representativo, se incluye una encuesta, aunque luego ahora veremos ahí, hay varias encuestas en la plataforma de la comunidad, pero bueno, este digamos que sería como toma de contacto para clasificar la tipología del edificio del usuario, pues, año de construcción, superficie, localización, orientación de la fachada, etcétera. Entonces, la comunidad en sí está aquí entrando como usuario de administrador, pero bueno, pues vamos a hacer login. Vale, esta sería la plataforma de bienvenida como usuario, para verlo como si fuéramos un miembro de la comunidad, como un consumidor. Y bueno, en el tablón, en el menú principal tenemos varias categorías, sugerencias, tools, son herramientas, área social, foro, feedback, tema de cuestionario, encuestas, gamificación, tablón general, sala multimedia y blog. Vamos a hacer un recorrido por cada una de ellas breve, y para ver qué nos ofrece esta comunidad. Bueno, en sugerencias, pues hay un museo de sugerencias donde, bueno,
hay una descripción general de para qué sirve tal, y en definitiva ahí los usuarios y miembros de la comunidad pues, pueden hacer sugerencias identificándose qué les parece bien de la comunidad, qué les parece mal, qué mejorarían, un buzón genérico para que la administración de la comunidad lo tenga en cuenta. Luego tenemos aquí dos herramientas, una calculadora de puntos de vehículo de recarga eléctrico, que te va a hacer un presupuesto rápido sobre si está interesado en instalar un punto de recarga en tu domicilio, en tu industria, en tu comercio, etcétera, indicando pues en unos sencillos pasos, ubicación, el tipo de vehículo, etcétera. Luego hay otra herramienta que es la calculadora solar fotovoltaica, que lo que te va a permitir es saber el potencial fotovoltaico de tu vivienda o de tu edificio en 7 sencillos pasos. La dirección. Pone aquí en Málaga mismo, en Calle de Mármoles, ¿vale? Siguiente, superficie de la cubierta, 100 metros. Bien grande. Orientación de las fachadas, la forma del tejado, la inclinación, tipo de casa, de vivienda, comunidad, negocio, la facturación mensual, y ya luego rellenar una serie de datos con el nombre y el mail, y ya te llegará esa oferta preliminar para instalar autoconsumo solar en tu edificio o vivienda. Entonces, bueno, es una forma de fomentar la participación de los miembros de la comunidad. De ahí que se incluya eso en la parte de comunidad como especie también de gamificación. Luego está el área social, que bueno, aquí se comparte el grupo de Facebook de la comunidad. Hay varias publicaciones donde se explica el motivo del proyecto, el origen, la financiación, se crean también eventos como webinars, se van a hacer encuestas, compartir normativas, posts divulgativos, enlaces a webinarios, a vídeos, en definitiva contenido multimedia interesante, etcétera. La bienvenida y bueno, luego está por lo típico, los chats, los grupos, donde compartir información e impresión. Además del grupo de Facebook hay un canal de YouTube también. Aquí pues, bueno, se comparten tutoriales, información sobre la comunidad. Y a modo de ejemplo, hay 3 vídeos, uno del funcionamiento del grupo de Facebook, un cuestionario sobre de segmentación, el cuestionario ampliado, se decía que había varias encuestas en el proyecto, de cómo completarlo y mandarlo. Hay información sobre la comunidad que estamos viendo, cómo funciona, qué ofrece. En definitiva, un canal de YouTube para la comunidad. Y luego tenemos el foro, aquí bueno, está el foro general sobre la comunidad para compartir opiniones, y luego hay foros específicos, por ejemplo, sobre ahorro y consumo energético, tenemos una breve encuesta que podemos completar, y sobre eficiencia energética. Y podemos ver los resultados del resto de votantes de forma anónima, obviamente. Y bueno, hay más foros sobre comunidad energética, temas de interés que sean para la comunidad. Luego en la parte de feedback tenemos 2 cuestionarios. Uno es sobre la metodología Smart Reading Indicator que hemos visto en el servicio de clasificación. Y bueno, digamos, esta es una versión abreviada y se rellena en 2 minutos, y así ya las comercializadoras o los agregadores de demanda o gestores energéticos pues tienen información sobre los consumidores. Simplemente pulsar la opción y bueno, se va viendo los porcentajes de cada opción. Aquí tenemos otro cuestionario de segmentación de clientes que se explica en
YouTube, simplemente con un correo, rellenar las preguntas, son 30. Luego la parte de gamificación, aquí se explican los retos para conseguir puntos. Ahora veremos esa funcionalidad en la plataforma del dashboard de gamificación y bueno, cómo se aplica la gamificación en la comunidad e información general sobre la gamificación para eso, motivar a los miembros de la comunidad y que participen de forma activa e interacciones entre ellos. Y bueno, a base de retos, eso motivarlos para que su ahorro energético sea mayor, para que se muestren más flexibles, etcétera. Luego aquí en el tablón de anuncios, pues bueno, por ejemplo, avisos de webinars. Aquí hay un modo de ejemplo, un webinar sobre el uso de la plataforma. Bueno, pues lo típico, información básica, lugar, fecha y hora, de qué va a tratar el webinar. Por ejemplo, tenemos el diseño de ejemplo. Y bueno, luego información del proyecto, la bienvenida a la comunidad, etcétera. Luego, ¿no? Aquí en la sala multimedia, pues se comparte sobre todo contenido digital, por ejemplo, vídeos sobre la comunidad energética, webinars sobre creación de la demanda y flexibilidad, webinars sobre la extracción de puntos de carga, etcétera. Y luego en el blog, pues bueno, sobre todo irán noticias relacionadas con el mundo de la energía, con la flexibilidad energética, con las comunidades, cómo ahorrar energía. Bueno, al final son publicaciones estándar de un blog. So, bueno, estas son las 9 categorías, las 9 secciones de la plataforma y luego pues ya aparte de eso pues te puedes comunicar con otros miembros, con administración mediante mensajes directos. Hay un chat que puede hablar con cualquier miembro en general. Y luego, bueno, está tu perfil de usuario donde vas a recibir la insignia, vas a poder modificar tu información personal, etcétera. Puedes personalizarlo, luego también puedes filtrar por etiquetas los temas, etcétera. Puedes hacer publicaciones, comentar posts, hacer preguntas, crear grupos, etcétera. Bueno, esto como usuario. Y luego a nivel de administración, pues prácticamente lo mismo, pero claro, es quien añade el contenido principal, quien gestiona la red, la privacidad, etcétera. Hay una categoría que no aparece en la de usuario, que bueno, pero al final son preguntas frecuentes, política de privacidad, términos de servicio, etcétera. Y bueno, el rol de administrador, porque puede invitar a los usuarios, repartir las insignias, registros, etcétera, revisión de cualquier tema y optimizar cualquier sesión, cambiar el orden y etiquetas, luego un chat solamente para usuarios habilitados, para el staff, etcétera. Aquí pues le puedes escribir a cualquier miembro y no, aquí tienes todas las notificaciones, etcétera. La sesión, volviendo a la plataforma, pues un poco más ya que respecto al servicio Comunica, tenemos también un tablero, un dashboard de gamificación. Simplemente, bueno, va en línea de lo que ya se ha comentado, que es motivar y fomentar la participación de los usuarios en la plataforma. Entonces, aquí pues saldrán las puntuaciones que han ido obteniendo en los retos, el nivel de ahorro, el ahorro de energía, también tanto de energía como de coste, la emisión emitida, el estatus. Aquí los retos en los que ha completado. Seleccionamos varios modos de ejemplo, cómo va cambiando. Y luego por último hay otro dashboard de benchmarking que el objetivo es que te pueda, digamos, comparar tu comportamiento, tu hábito de consumo, el funcionamiento de tu instalación con otros miembros de la comunidad. Que también en base a una serie de filtros puedas ir viendo quiénes tienen el mismo tipo de contrato o la misma ubicación o quién tiene fotovoltaica y quién no. Por ejemplo, aquí filtramos por fotovoltaica, vamos a ir reduciendo. Cada color representa un sector. Aquí también localizamos el mapa, el tipo de instalación, la desagregación de consumo, la antigüedad del contrato. Bueno, pinta también por tarifa, vemos cómo se va reduciendo.
o por tipo de contrato, indexado. Y bueno, si nos vamos, podemos marcar una instalación en concreto y ver dónde están todos sus datos, digamos. Y luego son funcionalidades complementarias, digamos, aquí en herramienta aparecen las dos mismas herramientas que hemos visto en la comunidad. Claro, aquí sería para comercializadora y la otra para usuarios, punto de recarga y calculadora solar. Y luego esto, en función del tipo de cliente, pues tenemos un área para comercializadoras, para clientes y para instalación. Y ya por último, el catálogo, digamos, de una funcionalidad esta donde podemos ver informes genéricos dirigidos a comercializadoras que pueden tener plantillas para informes de eficiencia energética y flexibilidad y medidas de ahorro. Bueno, en líneas generales, pues estos son los 4 grandes servicios y sus respectivas funcionalidades que ofrece la plataforma i4Flex, que bueno, que está dirigida principalmente a comercializadoras, gestores energéticos o agregadores de demanda para gestionar su cartera de clientes y participar en programas de flexibilidad de respuesta a la demanda para poner en valor la flexibilidad energética de sus clientes. Pero también hay un área como es la de Comunica que está dirigida al cliente final, que es donde ahí se le ofrece una serie de servicios y se intenta extraer información útil a través de encuestas o de la interacción en la comunidad para poder ofrecerle las mejores soluciones para su empresa, para su comunidad, para su vivienda, etcétera. Entonces, bueno, hay estos servicios que son de acceso para, digamos, los usuarios y consumidores finales, y una serie de dashboard y gamificación para fomentar esa participación. Entonces, bueno, bienvenidos a i4Flex.